Eh, Primero que todo, Horacio, muchas gracias. Siempre será un honor para mí que ustedes me tengan en cuenta para oír lo que podemos discutir, y más en esta época de pandemia y de COVID, donde surgen una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de conjeturas que me parece importante puntualizar, y es un poco la reflexión. Yo creo que la primera parte de mi presentación es básicamente una reflexión. Llevamos trabajando, como usted lo decía, Horacio, muchos tiempos en cuidado crítico respiratorio, y ahorita vemos algunas afirmaciones y algunos, entre comillas, hallazgos nuevos que a mi modo de ver desvían la atención de lo importante, y que probablemente eran hallazgos que ya teníamos desde antes. Simplemente yo creo que estamos enfrentados a una neumonía viral que tiene algunas particularidades, pero que para efectos de manejo debe simplificarse y abordarse como algo que ya teníamos visto e identificado desde hace mucho. Entonces, vamos a comenzar, digamos, esta definición que ustedes conocen de Berlín. No voy a entrar a discutirla porque estoy hablando con gente experta. Pues es conocida, y en ese gran saco metemos una gran cantidad de patologías, donde si ustedes se ponen a mirar, y entre comillas y con todo el respeto, lo grosero que es una definición que habla de un tiempo, de unas imágenes radiológicas, de un origen no cardiológico del edema y de una hipoxemia, vemos una gran cantidad de entidades y de enfermedades que podrían estar metidas, y con manifestaciones radiológicas, como lo observan ustedes, que pueden ser compartidas con una gran cantidad de entidades nosológicas. Vemos aquí alguna actividad inflamatoria, heterogénea, y la pregunta entonces que muchas veces surge es, y voy muy a propósito de los esteroides, donde voy a tratar de enfocar mis reflexiones: ¿usted le pone esteroides o no al SDRA? Y la pregunta es, ¿eso que estoy viendo es siempre lo mismo? ¿Es siempre lo mismo? O sea, un síndrome es algo que está conformado por múltiples enfermedades. Entonces, esas enfermedades pueden tener etiologías, fisiopatologías, manejos y tratamientos diferentes. Y me voy a enfocar un poco a lo que llamamos los fenotipos y las formas de presentación del distrés respiratorio, y cómo esos fenotipos podrían tener formas de presentación del COVID, donde se trataría de identificar subgrupos con manejos diferentes. Yo creo que tal vez lo único que nos queda claro, o lo único que está más o menos claro en distrés, es que la mortalidad es muy alta. El estudio Longsafe, que ustedes conocen, muestra mortalidades alrededor del 40%. Esta publicación de Caroline Calfee, que todos la conocen, de California, tratando de hacer una validación con dos cohortes previas de mortalidad atribuible, es decir, cosas que tal vez es el primer paper de mortalidad atribuible a distrés respiratorio, ajustando, como ven ustedes en la diapositiva, el Apache y el SAP2, vemos los OR, encuentra una mortalidad atribuible entre el 27 y el 37%, muy jalada por la hipoxemia. La mortalidad atribuible en sepsis se ha calculado en 15%, en delirium en 7%. Entonces, nada nos hace pensar que no estemos en una entidad absolutamente letal, pero también absolutamente heterogénea, hablando de distrés respiratorio. Y esa heterogeneidad tiene muchos matices. La primera nivel de heterogeneidad que vemos cuando nos afrontamos a un distrés respiratorio es si la patología es focal o difusa. Y esa patología focal o difusa podría estar determinada por una respuesta fisiopatológica de su adquisición. Esta es una diapositiva donde vemos una propuesta que ya es muy vieja, que uno puede tener unas lesiones indirectas que serían endoteliales, o unas directas que serían epiteliales, que confluyen en un aumento de la permeabilidad alveolo-capilar y un edema pulmonar. Y podríamos influir que el tipo de lesión
tenga que ver con la fisiopatología. Y este trabajo también de la doctora Caroline Calfi muestra que parece ser que los mediadores de las lesiones directas podrían ser diferentes de los mediadores de las lesiones indirectas. Entonces vemos cómo, por ejemplo, las proteínas del surfactante, chequeo si mi cursor lo pueden, se está siendo visto por ustedes. Sí, señor, se está viendo, Guillermo. Perfecto, entonces vemos cómo aquí en la proteína del surfactante influye mucho más en las lesiones directas como una expresión de daño epitelial, y las lesiones que tienen que ver con manifestaciones del endotelio como la angiopoyetina 2 podría tener más que ver con lesiones indirectas. Y eso podría generar dos tipos de fenotipos en términos de la presentación, y es el compromiso focal, como lo observan ustedes en esta diapositiva, un compromiso focal o un compromiso difuso. Y ya hay algunos trabajos que pretenden hacer una diferenciación terapéutica entre un compromiso focal y uno difuso. Este paper publicado por el grupo francés muestra cómo frente a una morfología focal se propone un manejo en términos de los volúmenes, del PIB, de las maniobras de reclutamiento y del prono, y frente al no focal otro tipo de manejo con algunas diferencias. Este artículo específicamente no mostró diferencias, mi objetivo no es analizar el paper, sino mostrar que ya frente a un distrés respiratorio tenemos en términos de su presentación radiológica elementos focales y no focales que podrían hacer algunas diferencias en términos del manejo. En relación con el proceso inflamatorio, parece también haber heterogeneidad. Y la doctora Caroline Calfi, nuevamente de California, a través de un procedimiento estadístico que es un análisis de clase latente, es decir, combinar una serie de variables, a ver si puede identificar grupos con diferente comportamiento clínico y respuesta terapéutica, describe un fenotipo proinflamatorio en rojo y un fenotipo antiinflamatorio, es decir, un grupo diferente a otro en términos del comportamiento de una serie de variables, tanto internas como externas. Lo interesante de estos fenotipos, que ya han sido reproducidos en otros trabajos, es que en su publicación encontró, miren ustedes, que el fenotipo 1, que es el antiinflamatorio, tiene una menor mortalidad, mayores días libres de ventiladores, mayores días libres de falla orgánica, es decir, hay una diferencia en términos de desenlace, y una intervención ventilatoria como el PIB impactaría diferente cada uno de los fenotipos, tratando de favorecer un poco más al fenotipo proinflamatorio. Desde el punto de vista farmacológico también se han analizado estos fenotipos. Miren ustedes, ese trabajo trata de evaluar el uso de la simvastatina en distrés y su resultado general no mostró diferencias entre la simvastatina y el grupo placebo, pero cuando analizamos los fenotipos hipo o hiperinflamatorio y miramos la mortalidad al día 28, que es el A, y el día 90, vemos en estas líneas azules el fenotipo hipoinflamatorio, no parece haber diferencias, pero ese fenotipo hiperinflamatorio parece ser beneficiado por el uso de la simvastatina. Es decir, aquí tenemos otro nivel de heterogeneidad que tendría que ver con el compromiso inflamatorio. Segundo nivel de heterogeneidad que hace que dentro de ese gran bolsa de estrés respiratorio aparezcan subgrupos específicos, probablemente con abordajes terapéuticos diferentes. Miremos un poco el compromiso vascular y la coagulación. No es infrecuente ver en las biopsias pulmonares que tenemos trombosis microvascular. Y casi que todos, cuando manejamos pacientes en cuidado intensivo con distrés, vemos pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar mayores que otros, y ya miramos que ese paciente con cor pulmonar probablemente sea su grupo de pacientes con un pronóstico diferente. Y ese cor pulmonar podría ser una manifestación de un aumento de la resistencia, entre otras, por un componente microvascular, que no está en todos los pacientes, está en algunos pacientes. Y ese compromiso microvascular podría ser, digamos, explicado por una fisiopatología que integra la activación de la coagulación a nivel epitelial. La membrana hialina es una expresión
y a través de esto hay una comunicación con el endotelio, el cual generaría un aumento de la expresión de factor tisular, disminución de anticoagulantes circulantes e inhibición de la actividad de la fibrinolisis, generando trombosis microvascular. Y esa expresión o esa propuesta fisiopatológica tiene su traducción en algunos biomarcadores como la trombomodulina. Fíjense ustedes cómo los niveles de trombomodulina basales y el día 3 podrían diferenciar los que viven de los que no sobreviven. Es decir, tenemos la propuesta fisiopatológica, tenemos el biomarcador, tenemos la histología con la expresión de trombosis microvascular y tenemos el papel de la ventilación mecánica y la fisiología, donde desde el 2002 el doctor Newton nos dice que el aumento del espacio muerto se asocia con aumento de la mortalidad en paciente con distrés, y el espacio muerto, entendido como una relación BQ que tiende a infinito, donde hay ventilación y no perfusión, podría ser una expresión de trombosis microvascular. Otro elemento que hace que todos los pacientes con SDRA no tengan la misma aproximación y tengan algunas diferencias en pronóstico y probablemente en manejo, aunque todavía no es claramente diferenciable esos grupos. El cuarto elemento es la histología del distrés respiratorio. Y en la histología del distrés respiratorio, cuando yo me formé, entendíamos que todo paciente con distrés respiratorio que fuéramos a biopsiar tendría un daño alveolar difuso, expresado en su fase exudativa como membrana hialina. Esta línea que es púrpura, que es la expresión de una actividad fibrina intraalveolar que se veía la membrana hialina. Y esa membrana hialina determinaría la existencia de una respuesta estereotipada pulmonar histológica a lo que nosotros llamamos distrés en ese momento, con otro tipo de definición que era el consenso americano europeo. Y ya es que el doctor Esteban, este trabajo que es precioso, describe la cronobiología de lesiones con daño alveolar difuso. Miren ustedes cómo describe una fase exudativa, que es la que nombramos, mucho mayor en las primeras fases. Una fase proliferativa, con proliferación de los neumocitos tipo 2, que posteriormente se diferencian a tipo 1, y en algunos una fase fibrótica, todas las cuales se podrían superponer, pero esta fase exudativa tendría como marcador la membrana hialina. Es así como el mismo grupo del doctor Esteban valida la definición de Berlín en términos de la sensibilidad y la especificidad para detectar daño alveolar difuso, con algunas consideraciones importantes, pero tal vez la mejor conclusión es que en pacientes que llevaban más de 72 horas en ventilación mecánica, la definición de Berlín era más sensible y específica para detectar daño alveolar difuso. Pero mi reflexión es, si era más sensible, era específica, pero había una gran cantidad de pacientes que tenían SDRA y no tenían daño alveolar difuso. Es decir, hay patrones histológicos que corresponden a una clasificación clínica de SDRA y no son daño alveolar difuso. Entonces vamos a otras literaturas y encontramos un primer trabajo muy interesante de una confrontación clínico-patológica del doctor Van Saa, en el cual nos dice, sí, efectivamente, en las biopsias encontramos muchos pacientes con daño alveolar difuso, ¿cierto? Pero algunos pacientes que no tienen daño alveolar difuso, otras patologías donde empieza, por ejemplo, la neumonía en organización, y la traigo interesante porque últimamente se ha hablado mucho de los patrones de neumonía de organización en COVID como algo que es un patrón histológico hasta cierto punto novedoso. En ese trabajo que publicamos con nuestro grupo, solamente con 15 biopsias abiertas, en pacientes con distrés respiratorio que no teníamos claramente una causa de su etiología, encontramos nuevamente etiologías como hemorragia y nuevamente a la neumonía en organización y otros tipos de patologías. Entonces uno pensaría que uno podría dividir los grupos o el patrón histológico en los que tienen daño alveolar difuso y los que no tienen daño alveolar difuso, pero siguen teniendo distrés respiratorio. Este es un trabajo que hicimos en conjunto con el grupo del doctor Esteban,
unimos las biopsias, hicimos un análisis retrospectivo de los patrones histológicos y de los comportamientos clínicos y mecánicos y observamos que parecía que los pacientes que tenían daño alveolar difuso, que están en verde, obviamente son estudios de autopsias que tienen un sesgo por su selección, tenían menores oxigenaciones, es decir, tenían mayor nivel de hipoxemia, tenían mayores presiones, probablemente menores distensibilidades, se utilizó mayor PIB durante el manejo, ¿cierto? Y menores distensibilidades dinámicas. Sumado a eso, parecía ser que tenían mayores disfunciones orgánicas media por SOFA. Entonces, cuando pusimos todas las biopsias juntas, encontramos que definitivamente, histológicamente, había una gran heterogeneidad. Aquí unimos biopsias del doctor Guerin, en nuestro grupo, el doctor Esteban y el doctor Uncao de Taiwán. Se hizo un análisis y se encontró que el patrón de daño alveolar difuso se asociaba a aumento de la mortalidad, pero que había una gran cantidad de patologías que eran distrés respiratorio, pero que no eran daño alveolar difuso. Entonces, digamos, la reflexión es que ese tipo de patologías pudiera tener un manejo diferente. Entonces, desde el punto de vista del esteroide, que era un poco en el cual quería centrar mi discusión, uno podría dividir las patologías, aparte de su manejo propio de la neumonía, de los antivirales, de los inmunosupresores, en aquellos patrones histológicos que responden a esteroides y aquellos patrones que no responden a esteroides. Miren ustedes cómo el daño alveolar difuso estaría dentro de los que no responden a esteroides. Y, por ejemplo, la neumonía organizada criptogénica estaría dentro de los que responden a esteroides, que en este trabajo fue más o menos un 37% de los pacientes con SDRA tenían patología que teóricamente responde a esteroides. Entonces, mi primer planteamiento es, en distrés respiratorio encontramos una gran definición sindromática, pero una heterogeneidad en tipo del patrón de presentación radiológica, del componente vascular, sí o no, del componente inflamatorio y del componente histológico. Entonces, digamos, la pregunta si los utilizamos esteroides o no en un distrés, la respuesta sería ¿a qué o qué es lo que realmente estamos tratando? Porque aunque todos se parecen, parece haber una gran heterogeneidad. Y en paciente con COVID se ha centrado mucho en estos hallazgos histológicos que parecen ser, dicen, nuevos hallazgos histológicos, pero mire cómo vamos a contextualizar un poco los pacientes con COVID que podrían tener hallazgos también muy heterogéneos. Y aquí viene otra reflexión, no solamente diferentes patologías pueden generar patrones radiológicos, inflamatorios, que tienen una gran diversidad, sino una misma etiología, probablemente por la interacción con la respuesta inmune del individuo, puede tener diferentes patrones también. Entonces, voy a tratar de hacer un símil de lo que hemos, o que se ha reportado en COVID en relación con lo que hemos visto en distrés respiratorio, comenzando con este trabajo de Lombardía, que habla de los pacientes que llegan a cuidado intensivo, y donde nos dice definitivamente que estos pacientes definitivamente parecían tener un distrés respiratorio. Miren ustedes los niveles de PAFI, aunque algunos pacientes tienen altos, pero se agrupan en PAFIs alrededor de 125, 175, lo cual correspondería un poco a lo que hemos hablado de hipoxemia, dada la clasificación de Berlín, con niveles de PIB que se acercan a 12, 14, que podrían corresponder un poco a un paciente con distrés respiratorio. Entonces, vamos a la radiología del COVID y encontramos la misma heterogeneidad. Encontramos patrones focales y patrones difusos. Este es un análisis radiológico de los pacientes de Wuhan. Miren ustedes cómo esto parece ser un patrón de un mismo paciente en el tiempo, que inicia con un patrón focal y luego se hace un patrón difuso, pero también hemos visto que pacientes permanecen con patrones focales o con patrones difusos. Es decir, el comportamiento de este tipo de entidad parece también estar asociándose al mismo tipo de diferencias que cuando hablamos del distrés respiratorio como una entidad general. Segundo, el proceso inflamatorio. Aquí sí que tenemos más dudas. Esta diapositiva que creo que muchos de ustedes conocen, que hablan como un continuo en el cual hay aparentemente un área de viremia,
luego un área de respuesta y probablemente una tormenta citoquínica, parecen ser no un continuo en todos los pacientes. Es decir, aquí también había una heterogeneidad donde pacientes pueden permanecer asintomáticos por mucho tiempo, podrían permanecer en esto, o pacientes que desarrollan una tormenta citoquínica con toda la respuesta que ustedes conocen de hiperactividad, de respuesta macrofágica aumentada y no necesariamente un continuo de respuesta. Es decir, probablemente pacientes que se queden aquí, encontramos pacientes asintomáticos con opacidades parenquimatosas bien difusas, absolutamente asintomáticos y pacientes que pueden tener una respuesta muy similar a un shock séptico y que pueden estar aquí. Entonces, probablemente aquí, frente a la respuesta inmune, también hay una gran heterogeneidad. Se ha hablado mucho del compromiso de la coagulación y el compromiso vascular, y está bien, y es frecuente, vemos en autopsias, miren ustedes, en una de las autopsias de coronavirus, trombosis, pero es una trombosis que habíamos visto desde hace muchos años. Parece que algunas particularidades de la coagulación hacen que el coronavirus interactúe la respuesta inflamatoria con la coagulación y genere trombosis microvascular, pero ya eran presentaciones que en algunos pacientes habíamos visto previamente como un patrón vascular. Y es lo que yo les decía, probablemente la interacción de la cascada inflamatoria de la coagulación generará una respuesta hiperinflamatoria en algunos pacientes, manifestada por estos mediadores, la interleuquina 6 y otros, y una respuesta trombótica que en algunos pacientes está representada por un dímero D elevado. Cuando miramos el curso clínico y miramos factores pronósticos de los pacientes con COVID, pues surgen elementos conocidos por todos ustedes, como la edad, como la comorbilidad, como la disfunción fisiológica aguda, y aparece la validación del dímero D como una expresión de la activación de la coagulación de manera sistémica que probablemente tenga una traducción en algunos pacientes como trombosis microvascular a nivel pulmonar, que no es exclusiva de COVID, que ya lo hemos visto en otros pacientes y que ya es una expresión simplemente a nivel respiratorio de un espacio muerto aumentado en alguno de ellos. Vamos al patrón histológico. Y el patrón histológico en COVID, a pesar de ser una etiología única, probablemente, como lo dije anteriormente, por esa interacción tan cercana con el sistema inmune, miramos varias cosas. Traje este caso que me parece muy interesante. Es una mujer embarazada, es un reporte de caso, una correlación clínico-radiológica patológica. Vemos cómo la paciente evoluciona a unas opacidades difusas. Aquí nuevamente la tomografía, o sea, una opacidad difusa y fallece. Y vemos dos cosas interesantes. Primero, la presencia de membrana hialina, es decir, daño alveolar difuso. Y la segunda, que es en la D, vemos aquí actividad citopática del virus. Entonces, una neumonía viral donde hay actividad citopática y esta paciente específicamente reaccionó su pulmón con un daño alveolar difuso. Esa sería una patología, ¿cierto?, viral y una respuesta pulmonar histopatológica de daño alveolar difuso. Al parecer, esta histología correspondería a una histología que no responde al manejo con esteroides. Sin embargo, otras biopsias han encontrado hallazgos diferentes. Este hallazgo, que es la famosa AFOP, que es algo así como una neumonía fibrinoide aguda organizada. Entonces hablan de, es tiempo de considerar un patrón histológico diferente para pacientes con COVID-19. Probablemente algunos responden con una neumonía fibrinoide aguda organizada o la famosa AFOP, que básicamente son como unas bolas de fibrina intraalveolar, pero también hay pacientes que responden con un daño alveolar difuso. Esta AFOP es la neumonía fibrinoide aguda organizada, que la ven ustedes aquí, no fue descrita ahora, fue descrita en el 2002 por el grupo de Beasley, en un grupo de pacientes muy heterogéneos, en el cual se describieron estos hallazgos nuevos como un patrón o una posible variante de daño alveolar difuso. Es decir, pacientes pueden responder con membrana hialina o con este tipo de patología,
como una variante de daño alveolar difuso. Si vamos un poco a la historia con el SARS-1 y vemos los hallazgos patológicos del SARS-1, encontramos también exudados agudos fibrinógenos, neumonías u organización de exudados que corresponderían a ese mismo tipo de patología. Es decir, no es algo específico del COVID, es algo que ya lo hemos visto, pero parece haber heterogeneidad en la respuesta histológica. Y lo interesante de este tipo de comportamiento es que parece ser, como lo dije anteriormente, que en la revisión sistemática de la literatura que hace este paper del grupo del doctor Esteban, encuentra que la respuesta a esteroides de este tipo de patología es bastante buena. Lo difícil sería predecir con un patrón histológico, sin biopsia pulmonar, sin biomarcadores, quién tiene un patrón y quién tiene otro. Entonces, cuando a uno le dicen que es que el problema es que la curva de Kaplan-Meier en pacientes con distrés respiratorio y coronavirus se abrió con el uso de metilprednisolona, la pregunta que uno hace es ¿a qué tipo de pacientes, desde toda la heterogeneidad en su compromiso radiológico, en el compromiso inflamatorio, el compromiso vascular, el compromiso etiológico, estábamos tratando? ¿Y cuántos de ellos se beneficiaron del uso de esteroides? ¿Y cuántos de ellos no solamente no se beneficiaron, sino se hubieran inclusive podido perjudicar, dado que hay reportes de disminución del aclaramiento viral, hay reportes de osteopenia, hiperglicemia, aumento de la sobreinfección bacteriana? Entonces, son todas estas dudas que quedan respecto a la heterogeneidad, pero que siempre han estado persistentes y permanentes cuando miramos los pacientes con distrés respiratorio. Entonces, digamos, ¿para qué sirve todo este concepto de heterogeneidad? Simplemente para un concepto que tiene que ver con el enriquecimiento predictivo, y es donde, dado que no tenemos respuestas finales, podrían estar orientados los ensayos clínicos. Es si yo enriquezco los ensayos clínicos controlados con subgrupo de pacientes que tienen más probabilidad de tener los desenlaces, probablemente logro demostrar que una terapia que sirva sea efectiva. Lo logro demostrar. Y es esta fenotipificación y esta, digamos, reflexión en relación con los fenotipos, pues dicen lo que dice este paper, que esa respuesta del hospedero en términos de fenotipos ofrece la posibilidad de enriquecer los ensayos. Entonces, frente a la pregunta, ¿se debe notar uno utilizar esteroides o no? Probablemente uno dice, no sé, porque no tengo elementos clínicos, paraclínicos, radiológicos para estar seguro. Si mi paciente, a pesar de compartir criterios sindromáticos de distrés, pertenece a un grupo de los que le sirve o pertenece a un grupo de los que teóricamente no sirve e incluso le puede hacer daño. Yendo un poco más ya a la parte de manejo, se vuelven a tocar los fenotipos. Y el doctor Gattinoni, a través de una reflexión y una opinión que no está basada en la evidencia, propone dos fenotipos. Propone un fenotipo L y un fenotipo H, basados en las características mecánicas y de relación ventilación-perfusión en los pacientes con COVID. Y él menciona que hay un fenotipo L que tiene baja elastancia, es decir, una alta distensibilidad, un peso pulmonar no muy alto, una baja posibilidad de reclutabilidad y una hipoxemia que se basa más que todo en una alteración de la relación ventilación-perfusión. Es una propuesta que él tiene. Estos pacientes probablemente inician con unas opacidades focales y muchos de ellos no se llevan a intubación, donde pues, se utiliza la cánula de alto flujo o ventilación no invasiva con todas las salvedades que ustedes tienen en términos de si se aerosoliza, pero digamos el punto es que probablemente los pacientes estarían, entre comillas, menos enfermos, con alguna repercusión importante en términos de oxigenación, y donde la clave fundamental sería parte el tipo de opacidad que los pacientes miren un tipo 1, que sería algo más focal, algo de vidrio esmerilado, tipo 2, que sería tendencia a un pulmón mucho más pesado, mucho edematoso y mucho más difuso, y donde probablemente si los intubamos
menciona él que podrían utilizarse algo más de volúmenes pulmonares, ¿cierto? Dada que la distensibilidad es bastante buena y probablemente la posición prona beneficia a estos pacientes como maniobra de rescate. Menciona él que el grupo L podría llegar a tener una transición a un grupo H si pasan algunas cosas. Y él dice que, por ejemplo, las respiraciones espontáneas marcadas, que ya han sido descritas por el doctor Yoshida, vemos aquí, cuando hay una respiración importante y hay un swing pleural muy importante, podría haber sobredistensión de algunas áreas. Y si esa respiración es muy vigorosa, probablemente podría aumentar la presión transpulmonar de manera importante, y esa presión de la presión transpulmonar, como se menciona aquí en el esquema, podría generar lesión inducida al ventilador, aumento de fluido intersticial y el paso de una lesión focal a una lesión no focal con características de peso y permeabilidad diferente, que es lo que se ha denominado el daño pulmonar autoinducido, es decir, tenemos un edema, alteración de la mecánica, y si hay un aumento del drive y un aumento exagerado de los swing pleural, podríamos generar este daño y pasar a un estado diferente, mucho más difuso. Algunos mencionan que parte de la estrategia para disminuir ese daño autoinducido podría ser el uso del PIP. Aquí tenemos un trabajo en el cual tenemos la actividad inflamatoria pulmonar, el grupo controlado con bajo y alto PIP y el grupo espontáneo con bajo y alto PIP. El grupo espontáneo con bajo PIP tendría a ser mayores swing pleurales, probablemente por la titulación del PIP, y miren ustedes como mayor actividad inflamatoria. Y los grupos que tienen el PIP alto podrían beneficiarse de este tipo de aumento de la inflamación secundario en los swing pleurales muy marcados. Esto generaría el paso a un tipo H, donde la elastancia aumenta, es decir, la distensibilidad disminuye, donde el pulmón es mucho más pesado, ¿cierto? Donde hay una alta probabilidad de reclutamiento y donde las recomendaciones estarían dadas como un manejo no focal, es decir, un manejo mucho más cercano a lo que hemos denominado un distrés respiratorio con bajos volúmenes, con plató menor de 30, unos PIP altos y unas maniobras de reclutamiento que podrían beneficiar, según ellos, a este grupo de pacientes. En términos prácticos, pues, digamos, esto no influiría de nada lo que hemos visto como una escalera de manejo que va desde los volúmenes bajos, cuidar el plató, mejorar los niveles de PIP y eventualmente llegar a bloquear o pronar pacientes en los cuales en los COVID no hay ninguna evidencia, simplemente con un paso ya a un paciente con distrés respiratorio estructurado, donde seguiríamos los pasos que habitualmente hemos tenido. Y para finalizar, el doctor Gattinoni da algunas recomendaciones en relación con la intubación, evitar los esfuerzos importantes. Aquí en la parte después de la intubación hace énfasis en los tipo H y los tipo L en términos de la recomendación, y en la fase de destete o de liberación evitar los cambios abruptos. En conclusión, lo que básicamente quería introducir es que las discusiones actuales que tenemos con COVID y que son válidas, a mi modo de ver, obedecen a una neumonía viral con algunas particularidades muy interesantes, como la interacción de la coagulación, pero las dudas en relación con la fisiopatología y, por ejemplo, con el patrón histológico que se presenta, para nada son nuevas y las llevamos teniendo desde hace muchos años, cuando ya agrupábamos una gran cantidad de entidades heterogéneas bajo el síndrome de distrés respiratorio. Muchas gracias a todos por su asistencia.